¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece claro, con lo visto en estos primeros compases de la legislatura, que estamos ante uno de los momentos más políticos de la historia reciente en Navarra. Y decimos esto porque, a la vista de cómo está compuesto el gobierno y de cómo se suceden las alianzas para conseguir mayorías, la política de bloques es cosa del pasado. Con Navarra Suma y EH Bildu en la oposición, el gobierno, los partidos que lo sustentan, tienen que realizar complejas ecuaciones para nadar y guardar la ropa. Es el caso de los presupuestos. Mientras los socios de Chivite parecen tenerlo claro en la elección preferente de EH Bildu para negociarlos, el gobierno, liderado por los socialistas, dice que nada de exclusiones, que hay que hablar con todos. Bien, pues en esas estamos cuando los socialistas se desmarcan también de todos sus socios para apoyar una declaración el pasado lunes de Navarra Suma en torno a una agresión que esta coalición ha denunciado que se produjo señalando al entorno de la izquierda abertzale. Juegos de equilibrios ante un tiempo nuevo en política. Comenzamos. Pues antes de abordar los temas que nos van a ocupar en este Navarra en Abierto de hoy, vamos a hacer un pequeño apunte sobre el caso Alsasua. La sentencia que se ha conocido del Tribunal Supremo ha rebajado la condena a los 8 jóvenes encausados a penas de cárcel que van entre el año y medio a los 9 años y medio de prisión, frente al mínimo de 2 años y el máximo de 13 que había solicitado la Audiencia Nacional, y motivo por el que se había recurrido a este alto tribunal. Se ha eliminado la agravante de discriminación y abuso de superioridad, y también se anulan 2 condenas por delito de lesiones a 2 acusados. La rebaja de estas penas no les hace eludir la prisión a 7 de los 8 acusados que cumplen cárcel, pero les va a permitir disfrutar de algún tipo de beneficio penitenciario. El máximo del cumplimiento de cárcel no puede exceder nunca de los 7 años y medio, que es el triple del delito más alto por el que han sido condenados algunos, como es el delito de atentado contra la autoridad, 2 años y medio. 3 de los acusados, por cierto, ya llevan 3 años en prisión. Bueno, pues esta ha sido la sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo. Hay valoraciones, enseguida entramos en la mesa a hacer la de Navarra en Abierto, pero queremos escuchar qué ha dicho a propósito de esta sentencia el Gobierno de Navarra. El respeto máximo a las decisiones judiciales como tales, y asimismo hacer un llamamiento a la convivencia a raíz también de esta sentencia, que seguramente es lo que imperará de cara a futuro. Vamos a buscar reacciones en la mesa, que paso a presentarles. Jorge Esparza, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias. Ainhoa Unzu, del Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Saludamos también a Mayorga Ramírez, de EH Bildu. Gabón, buenas noches. Mayorga. Gabón, muy buenas noches. Y a Miquel Buil, de Podemos Aldugu. Gabón, buenas noches, Miquel. Gabón, Ricardo, gracias. Jorge, Navarra Suma. ¿Qué valoración hacemos de esta sentencia del Tribunal Supremo? Hemos escuchado al vicepresidente, portavoz del Ejecutivo navarro, Javier Ramírez. ¿Cuál es la que hace Navarra Suma? Bueno, no muy distinta a la que hemos escuchado del portavoz del Gobierno. 2 cuestiones principalmente. Una, en primer lugar, el respeto más absoluto por las decisiones judiciales. Has comentado que inicialmente había una sentencia de la Audiencia Nacional, hoy hemos conocido la del Tribunal Supremo. Es posible que incluso haya todavía algún recurso y tenga que pronunciarse el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nosotros, ayer, hoy y mañana, desde luego, respeto absoluto por las decisiones judiciales. Nosotros, durante todo este proceso, no nos hemos erigido en jueces, no creemos que tengamos que hacerlo, así como hay otras formaciones que sí que han sido capaces de ordenar la tipificación del delito y más. Nosotros solamente hemos defendido 2 cuestiones. Respeto, una de ellas es esa, las decisiones judiciales, y la segunda cuestión, seguimos defendiendo, como hicimos desde el primer momento, que no se trata de una pelea de bar. Ha habido grupos políticos que han tachado el caso durante su instrucción de aberración jurídica, de arbitrariedad, desproporcionalidad, injusticia. Nosotros creemos que no es una pelea de bar. Creemos que no pueden quedar impunes, porque es verdad que durante mucho tiempo se ha estado con un discurso en el que inicialmente se decía que no era terrorismo, y es verdad que no ha sido terrorismo, se decía que era desproporción, y ahora cuando se rebajan las penas seguimos viendo cómo va a haber formaciones políticas a las que les sigue pareciendo demasiado. En el fondo se pedía un discurso de impunidad que nosotros no compartimos. La familia dice que continúa la injusticia en torno a este caso y, bueno, pues en algunas de las referencias que acaba de hacer el señor Esparza, el señor Mayorga Ramírez, entiendo que se dirigía a su partido, a EH Bildu, por lo acontecido a lo largo de todo este tiempo del proceso, ¿no?
Bueno, las formaciones políticas tenemos la obligación, cuando se produce una injusticia, la obligación de denunciarlo. Y mientras hacen este tipo de valoraciones, como las que escuchamos al señor Esparza, mientras tanto, pues hay 3 chavales que llevan más de 3 años en la cárcel por algo que en cualquier otro sitio en todo el Estado no hubiese supuesto más allá de una sanción. Entonces, cuando se padecen procesos judiciales, no en función del Código Penal, sino en función del Código Postal, porque esto sucede y tiene este tratamiento por haber sucedido en Alsasua, nosotros tenemos que defender los derechos de todo ciudadano y ciudadana de Navarra, también de los de Alsasua, a tener un juicio justo. Y es evidente que no lo han tenido. En primer lugar, se ha sustraído el juicio de Navarra, de donde jamás hubiese sido necesario sacarlo, para trasladarlo a la Audiencia Nacional. Ha sido juzgado por una jueza que instruyó y avaló las tesis de terrorismo, cuando efectivamente pues tenía efectivamente pues bastantes vínculos con la Guardia Civil, y no voy a profundizar en este extremo. Posteriormente, nuevamente, el Tribunal Supremo lo que hace es volver a mantener a estas personas en la cárcel, y por lo tanto se puede querer decir lo que se quiera, pero lo que es evidente y de sentido común es que estos chavales están sufriendo una tremenda injusticia, y tenemos el deber de denunciarlo, porque no nos gustaría a nadie que esto volviese a suceder, y sobre todo lo que exigimos es que efectivamente estos chavales donde tienen que estar es en la calle, porque hubiesen estado en la calle al minuto siguiente de unos actos como los que sucedieron en Alsasua, si en vez de en Alsasua hubiese sido en cualquier otro lugar del Estado, tal y como es demostrable que ha sucedido, y no han tenido este tratamiento jurídico. ¿Comparten desde su grupo, Partido Socialista, apreciaciones como las que acaba de escuchar, señora Unzu? Hombre, normalmente Bildu lo que no acata normalmente son las sentencias judiciales, sobre todo de los estamentos del Estado, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, desde luego, suscribo todas y cada una de las palabras en este caso, del vicepresidente del Gobierno. Hoy se ha conocido la sentencia por parte del Tribunal Supremo del caso de Alsasua, y desde el Partido Socialista queremos expresar nuestro máximo respeto al orden jurídico, en este caso a las decisiones judiciales y a todas las sentencias, y en este caso ha habido una sentencia que te puede gustar o dejar de gustar, pero máximo respeto a las decisiones judiciales. Nosotros desde el principio, el Partido Socialista dijo que no nos parecían acertadas las calificaciones de delito de terrorismo, pero que desde luego tampoco lo considerábamos una pelea de bar, como así lo ha ratificado la sentencia. Entonces, leyendo literalmente, textualmente la sentencia, lo dice bien claro. Entonces, luego cada uno de nuestras formaciones políticas internamente podemos tener una opinión distinta, pero ante todo respeto al orden judicial. De un caso que se ha socializado sin duda. Señor Buil. Yo creo que la sentencia viene a ratificar lo que muchos grupos llevamos denunciando desde hace tiempo. No hay terrorismo, no hay delito de odio, no hay abuso de autoridad, y en realidad se está quedando en lo que era, una pelea de bar. Una pelea de bar con 2 guardias civiles como víctimas de aquella pelea. A nosotros nos parece que toda la sobreactuación que se ha llevado sobre este caso ha influido en una pena desproporcionada. Una muerte con dolo lleva una pena acarreada de unos 10 años, ¿vale? Y aquí estamos viendo que por una agresión a tres personas se están poniendo penas de 9 años y medio. Entonces, a nosotros sí que nos parece que hay que entrar a decir si esto está proporcionado o no. No cuestionamos el sistema judicial por mucho que tengamos que mostrar una opinión disconforme con esta sentencia. Estamos convencidos de que cuando esto se lleve al Tribunal Europeo, la pena va a seguir reduciéndose, porque es lo que nos hemos encontrado. En cada uno de los tribunales por los que va pasando se van reduciendo los agravantes de terrorismo, de delito de odio, de abuso de autoridad. Y no me vale escuchar al portavoz de Navarra Suma hoy decir que no entra al juego partidista con este asunto y que respeta, porque lo que vimos, si es que todavía representa, y creo que representa al Partido Popular, y a la señora Beltrán, y a Ciudadanos, y al señor Abascal, lo que vimos es posicionarse a favor de las tesis de que esto era terrorismo y de que en Alsasua se estaba acosando a la Guardia Civil. Y toda Navarra tuvo que ver y padecer
una manifestación que ponía en peligro nuestra convivencia en Alsasua, que ponía en peligro la convivencia, y a un pueblo ponerse delante pacíficamente para que no hubiera ningún tipo de desorden que pudiera llevarnos a un conflicto mayor. Por eso no me vale ahora mostrarse aséptico cuando en realidad se ha estado echando leña al fuego para precisamente hacer de los problemas o posibles conflictos de convivencia en Navarra una cuestión de Estado con su rédito electoral. Señor Esparza, y por ir cerrando ya este tema, porque tenemos otros en... Sí, pero hay alguna cuestión que sí que creo que es importante matizar. Como bien ha dejado claro el señor Will, no solamente me refería yo a las posiciones que durante este tiempo ha manifestado H. Bildu, sino que la formación Podemos, con su secretario general a la cabeza y hoy consejero de Justicia, ha manifestado de manera reiterada que creían que esto era un auténtico despropósito judicial. Que hemos estado a favor, ¿sabe a favor de quién hemos estado, señor Will? Que no le he oído usted ni una palabra, de las víctimas. Porque es verdad que en estas ocasiones hablamos de los chavales, de los agresores, de los jóvenes, pero nunca se habla de ellos como agresores. Y hay una cosa que hay que ser capaces de dilucidar, que hay unos agresores y unas víctimas. Y donde durante todo este tiempo hemos estado nosotros ha sido a favor de las víctimas, a favor de las que ustedes nunca han estado. Nunca estaron en la manifestación. Nosotros hemos mostrado nuestro apoyo. Disculpe, señor, nunca estuvieron en la manifestación que pedía arropar y acompañar a los dos guardias civiles y a las dos mujeres, que no lo ha citado usted, que fueron agredidas, porque ellas fueron las verdaderas víctimas de todo este proceso, que no les he oído a ustedes hablar. Y por último, dice el señor Ramírez, no, lo importante es que no vuelva a suceder. Para que no vuelva a suceder sería importante una condena de los hechos. No de todo este proceso, sino de los hechos. Que digan ustedes que no estuvo bien esa agresión, porque es que no le he oído de su formación ni de la de Podemos una condena rotunda de lo que esa noche pasó en Alsasua. Bueno, es que no le he oído. Tendrá que leer mejor, porque esa condena está hecha desde el minuto 1 por parte de Podemos. Yo hemos dicho hasta la saciedad que a nosotros no nos gustan lo que son las peleas de bar y por lo tanto nosotros rechazamos todas ellas. Pero esto, déjeme terminar, yo he respetado su turno, pues solo le pido que respete el mío también. Nosotros entendemos que lo sucedido a las 3:30 de la mañana es una pelea de bar y entendemos que todo es rechazable y la rechazamos y consideramos que se deben generar las condiciones para que eso no suceda. Pero dicho esto, mientras eso algunos... Para que eso no suceda, celebramos Paguna en Alsasua. Déjeme terminar. Las condiciones para que eso no suceda habrá que analizarlas en profundidad aquí, en Cádiz, en Sevilla, en Madrid, en todos los lugares donde suceden este tipo de cuestiones, incluso también donde participa la Guardia Civil y donde los jueces dictaminan pues desde multas o penas de cárcel que no llegan a los 6 meses. Sin embargo, aquí en Alsasua ya llevan 3 años y medio 3 chavales por algún delito, por una pelea de bar que en cualquier otro sitio del Estado hubiese supuesto una pena de 6 meses de cárcel o una sanción, es decir, no hubiesen cumplido un solo día en la cárcel. Y a mí me duele ver cómo incluso también pues se dice con cierta tranquilidad, no, ya llegará al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y ya enmendará a la justicia española. Ya, pero es que mientras tanto 3 familias tienen que padecer lo que es tener a sus hijos en la cárcel. 3 chavales llevan ya más de 1.200 días en la cárcel. Y entre tanto, aquí lo que se propone y lo que se está pensando es en el respeto y en no valorar esta situación. Y termino. La mayor manifestación que ha tenido Navarra con participación ciudadana en los últimos años ha sido la que exigió justicia y proporcionalidad para los jóvenes de Alsasua. Nadie pidió impunidad, se pidió justicia y proporcionalidad. Pero en el fondo lo que nosotros pedimos a Navarra Suma es que defienda los derechos de la ciudadanía navarra, sean de Alsasua, de Tafalla o de Tudela, a un juicio justo. Y cuando se producen juicios injustos, que sea capaz de denunciarlo, denúncielo y diga que está mal que 3 chavales lleven más de 3 años y medio en la cárcel. No, lo que está mal es que se agreda a 2 guardias civiles y a sus parejas y que ustedes sean incapaces de condenarlo. Eso es lo que está mal. Y claro, ¿A usted le parece muy bien que estén en la cárcel? Usted desliza, señor Ramírez, un argumento que ha dicho, poco menos, que deja de creer en la capacidad del juez porque tiene ciertos vínculos con la Guardia Civil. No ha dicho nada usted de que una de las madres de los acusados fue candidata suya de Euskal Herria Bildu. También tenemos que extraer lecturas políticas en esos términos. Bel Pozueta va a salir. Pero tendrá que aclarar también. Va a salir miembro del Congreso de los Diputados porque nos faltaron 408 votos y fue candidata precisamente para denunciar y para poner en valor que nadie en Navarra tiene que padecer las injusticias que está pasando esta madre. Fíjese, después de semejante... Me parece absolutamente innoble el utilizar este ejemplo de una madre que está sufriendo lo que usted no sabe lo que es sufrir. Fíjese, después de semejante manifestación que usted ha dicho, usted acaba de decir, Bel Pozueta fue candidato al Congreso y no contó con el aval de la ciudadanía navarra. 408 votos nos faltaron y como veo que va a ser muy complicado y que seguramente nos daría este tema para este programa incluso el doble del tiempo del que está pautado, vamos a continuar porque queríamos hacer un apunte en torno a este
a este asunto, pero lo que nos ha traído a esta mesa son los movimientos en el Parlamento de Navarra ante el primer gran desafío que tiene por delante el gobierno de María Chivite, sacar adelante sus primeros presupuestos, y decimos primeros movimientos porque los socios del acuerdo programático ya han movido ficha, al menos Izquierda Esquerra, que propone una mesa de negociación de todos los grupos, salvo Navarra Suma. La propuesta la lanzaba Izquierda Esquerra. Y le pedimos al gobierno tripartito que negocie, que abra un proceso de negociación a 5. Higuero, Abay y Podemos recogen el guante. El socio preferente deseamos que sea Euskal Herria Bildu. Parece bastante más razonable encontrar el acomodo con Bildu. La coalición Abertzale advierte al PSN. Si mira a la derecha, podrá llegar a acuerdos o no con Navarra Suma. Si mira a la izquierda, podrá llegar a acuerdos o no con Euskal Herria Bildu, pero creo que en este caso tampoco lo que no se puede es estar en misa y repicando. Y Navarra Suma asegura que los socios ya le están marcando el camino a la presidenta Chivite. Parece que excluir a Navarra Suma, pues en fin, forma parte del circo A5 en el que han convertido este Parlamento. Los socialistas dicen que negociarán con todos, pero serán leales al acuerdo programático y a sus socios. Nosotros hemos dicho que siempre había que abrir la negociación de los presupuestos a todos los grupos y a todos los parlamentarios, pero nosotros vamos a ser leales con el acuerdo programático y por lo tanto con nuestros socios de gobierno. Nosotros no vamos a renunciar a una bajada de impuestos, que lo sepa ya el Partido Socialista de Navarra. De momento el gobierno foral trabaja en los presupuestos con la intención de poder llevarlos al Parlamento en enero. ¿Hacia dónde mirar entonces? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia el centro? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? En fin, ¿se quedan ustedes solos, por lo que parece, o no? Bueno, Esparza. tendremos que ver la posición del Partido Socialista, si es valiente, si tiene libertad para llamarnos y sentarnos a hablar del tema. Desde luego, cuando estamos tan acostumbrados, antes hablaba el señor Remire de convivencia, ¿no? Cuando todo se nos llena la boca con llegar a acuerdos, con llegar a consensos, el hecho de que ya de entrada haya formaciones como Izquierda Esquerra que ya planteen de manera inicial excluir al 40% del Parlamento de Navarra, porque no hay que olvidar que Navarra Suma representa al 40% de los parlamentarios que nos sentamos ahí, a mí me llama mucho la atención luego apelar a consensos y a diálogo, y de entrada querer ya no llegar a acuerdos, sino querer que Navarra Suma, que el 40% de los ciudadanos no se sienten en la misma mesa que los demás a negociar. El caso es que los socios sí que han recogido ese guante y parece que con cierto agrado, salvo el Partido Socialista, que sí que es verdad que decía que van a ser leales a sus socios y al acuerdo programático, pero si vamos un poquito más allá, el gobierno sí que se ha apresurado a decir que quiere hablar con todos. Y así va a ser. Y así va a ser, y lo hemos dicho desde un inicio, nosotros tenemos un total de 23 votos, es evidente que el panorama ha cambiado y no se puede excluir absolutamente a nadie. Si alguien se excluye será porque se quiera autoexcluir. Desde luego el Gobierno va a ir a hablar con todas las fuerzas políticas. Vamos a acordarlo, evidentemente, entre los grupos parlamentarios que han suscrito el acuerdo de Gobierno, pero luego esa negociación se va a abrir al resto de fuerzas, tanto Bildu como Navarra Suma. Entonces, es precipitado ahora decir que excluyes o dejas de excluir, porque para empezar, absolutamente nadie conoce el contenido de esos presupuestos, aunque es evidente que lo que va a ser es la imagen, va a ser el reflejo del acuerdo de gobierno que pactamos entre cuatro. Entonces, no es difícil adivinar por dónde van a ir esas líneas presupuestarias. Es quizá perdona que le interrumpa, sí. ¿Es quizás entonces presuntuoso o no el decir que puede haber una bajada de impuestos, como se apuntaba? Es que yo no sé el señor Esparza en base a qué dice que solo si hay una bajada de impuestos. Pues mire, la señora consejera traerá un proyecto de modificación de diversos impuestos que los ha traído el Gobierno año tras año. De momento solo conocemos una medida de las X que pueda traer. Seguro que conoce alguna más. No, de verdad, lo garantizo. No conocemos absolutamente ninguna línea de ese proyecto que va a presentar el Gobierno, con lo cual ya decir, si no hay rebaja de impuestos, no lo vamos a apoyar. Pues mire, lo que nosotros no vamos a entrar es a una subasta de a ver quién es el que más rebaja los impuestos, porque eso es una auténtica irresponsabilidad. Porque si quieren una rebaja de impuestos tendrá que decir en base a
qué, en qué impuesto y cuál es la afección económica que va a tener, señora, no una rebaja generalizada como Navarra Suma pretende, haciendo lo que está haciendo pues la señora, el PP en Madrid, un dumping fiscal, y eso no conduce absolutamente a nada más que a perder competitividad, perder ingresos y a querer privatizar todos los servicios. Eso es insostenible. Eso sí que está haciendo usted de repente en esa frase, la queda un poco demagógica, pero bueno, nosotros hablamos de reducción de impuestos, pero es una cosa que durante la legislatura pasada había sido compartida con ustedes, es decir, no están de acuerdo ustedes de acuerdo ustedes con la reforma fiscal que se llevó la pasada legislatura por parte del Gobierno de Marcos. Nosotros hemos sido muy críticos con todo y luego con nada. Reforma fiscal que tuvo lugar en el año 2015 y sobre todo en el tema del IRPF a las familias de rentas medias y bajas con hijos. Ahí el resto... dígame usted, en el impuesto de sociedades, que hemos votado en contra, por ejemplo. No es que ahora usted dice, no lo sé, se lo digo yo, que me parece... me deja hablar, que todos sabemos que ustedes han sido muy críticos durante esta legislatura con muchas cosas que ahora, desde luego, no lo van a ser. Pero bueno, en cuestión, cuando el señor Esparza se refiere a que habrá que hablar de la bajada de impuestos, nosotros, los 20 parlamentarios que tenemos en la Cámara, los tenemos porque hicimos una propuesta, un programa electoral y los ciudadanos nos votaron para eso. Y desde ese punto de vista nosotros vamos a tratar de defender las posiciones que nos han llevado hasta esa posición. Y a la hora de hablar del presupuesto habrá que hablar tanto de los gastos como de los ingresos. Y en ese contexto se marcan las declaraciones en las que, por supuesto, decimos que nosotros no compartimos la reforma fiscal de Usue Barcos y que entendemos que tiene que haber una reforma fiscal, un cambio en la cuestión fiscal para que sean otros los ingresos de otras maneras y veremos entonces qué gastos. Y, por supuesto, también en los gastos nosotros no vamos a renunciar a proyectos estratégicos como el tren de alta velocidad, como el canal de Navarra. Habrá que ver entonces qué diseña el Partido Socialista y si quiere mantener las tesis que ha defendido hasta ahora o si quiere conseguir simplemente el apoyo de sus socios. Enseguida le pedimos la opinión a otro de los grupos que están en la oposición, a EH Bildu, para saber un poco por dónde van los tiros, pero quizás alguna de las claves a las que ha aportado la señora Unzu también la tenga el señor Buil respecto a esto de los impuestos. Bueno, por supuesto, es que un proyecto de presupuestos... Lo digo como socio, usted como socio. Un proyecto de presupuestos o es progresista o no, y ser progresista significa repartir mejor la riqueza, tener cantidad suficiente para dotar a los servicios públicos de los servicios que necesita la ciudadanía y de los fondos que necesita, y en esto, desde luego, Navarra Suma no es ningún ejemplo. Nosotros lo que planteamos en un acuerdo programático es una financiación muy importante de nuestro sistema, por ejemplo, de salud, con un 6,5% del PIB como objetivo para llegar al final de legislatura, en educación un 5% del PIB al final de la legislatura. Eso requiere de ingresos. La cuestión es de dónde se recaudan esos ingresos. Nosotros lo hemos dicho claramente también. Si se trata de bajar los impuestos a las rentas bajas y a las rentas medias, ahí nos vamos a encontrar. Lo que no caemos es en la trampa de decir, hay que rebajar impuestos por aquí, hay que rebajar impuestos por allá, y al final acabamos comprando con dinero público, dinero privado, al Banco Santander o al BBVA, a un interés. Porque la política de rebaja de impuestos generalizada que se está llevando en Madrid implicó el año pasado el incremento de un 22% de la deuda pública. Y eso lo pagan las siguientes generaciones. Y lo pagan a interés de mercado, comprando dinero privado con dinero público. ¿Y qué dicen desde EH Bildu? Porque le veo muy observador. Por definirlo, señor Ramírez. Sí, muchas veces hay que nombrar un poco el origen de todo esto. Es decir, el Partido Socialista, si llegó al gobierno, es porque así lo decidimos en Euskal Herria Bildu. Es decir, teníamos las opciones de coincidir con la derecha y defender esos proyectos que ha señalado suyos, del tren de alta velocidad, etcétera, y priorizar todas esas cosas, o teníamos la opción de abrir la puerta. Las famosas llaves. Las llaves, efectivamente, y explorar la oportunidad de llegar a grandes acuerdos que sean beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía de Navarra, y uno de ellos es el proyecto de presupuestos generales de Navarra, que es quizá la ley más importante. Y nuestra propuesta es sensata, es decir, no vayamos a un episodio final en el que quizá no pueda ser cierto el acuerdo porque se han abandonado los principios que inspiraron la política económica y presupuestaria del anterior cuatripartito, sino sentémonos ahora, definamos las directrices y hagamos un trabajo eficaz y efectivo.
nos da la sensación que aquí hay mucho de electoralismo y el Partido Socialista hasta el 11 de noviembre no va a mover ficha en este sentido, porque entendemos que todavía a día de hoy tiene pues una especie de complejos. Lo vimos el otro día en la ley de símbolos, es decir, apoyando a Navarra Suma. Pero lo que entendemos es pues, que si necesita tiempo, pues se lo vamos a dar. Pero a partir del 11 de noviembre tenemos que sentarnos y llegar a acuerdos y construir ese presupuesto que realmente sea progresista para Navarra, que no solamente piense en la mano del gasto, sino también en lo de los ingresos. Y cuando algunos hablan de bajar impuestos, hablan de bajar impuestos a algunos, a las rentas más altas, porque efectivamente de las rentas más altas, porque efectivamente de lo que hablan son de los patrimonios industriales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tema muy importante, y nosotros cuando permitimos que el Partido Socialista accediese al gobierno de Navarra, asimismo hicimos una apuesta por lograr un acuerdo en este sentido, porque si no, esta legislatura pues va a tender a su fin. Da la sensación que lo de las llaves es así, ¿no? Pues no les han permitido a ustedes estar en el gobierno de Navarra. Lo acaba de decir el señor Remiro. Pero ¿cuál era la alternativa? Si no, claro, no dice cuál era la alternativa. ¿Les van a permitir aprobar los presupuestos desde H. Bildu? Es la pregunta que le hago. A ver, los presupuestos los vamos a dialogar y consensuar con todas las fuerzas políticas. El que quiera estar, que esté, y el que no quiera, que no esté. A lo mejor hay alguna formación con la cual no se siente cómodo con el debate que se vaya produciendo en la tramitación presupuestaria. Pues luego tendrá la libertad de su voto, pero desde luego nosotros no vamos a acceder ni a amenazas ni a chantajes, eso lo tengo muy claro. ¿Hay alguna línea roja que ustedes se marquen a la hora de poder también apoyar unos presupuestos? El miércoles pasado, no sé si recuerdo en qué punto se hablaba de que incluso se podía llegar a una unanimidad a la hora de sacar proyectos, no sé si hablamos de los presupuestos u otros, en el Parlamento. ¿Ustedes se marcan alguna línea roja para apoyar los presupuestos, más allá de los impuestos? Me refiero a EH Bildu. ¿Los presupuestos de compañía? ¿Sí? ¿De socios? Bueno, yo creo que diría que no, desde luego. Pero es cierto que si todos somos realistas es imposible pensar estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros con Navarra Suma tampoco. Es imposible pensar en un acuerdo no ya por los partidos, sino por las posiciones políticas que defendemos cada uno de nosotros. Yo entiendo al señor Ramírez cuando dice que él no va a apoyar unos presupuestos que apuesten por el tren de alta velocidad, por el canal de Navarra. Si yo lo entiendo, es coherente con la postura que durante todos estos años su formación ha mantenido. Lo que a nosotros nos sorprende es ver cuál va a ser la postura que va a mantener el Partido Socialista, porque ahí sí que hubiera sido, es muy sencillo de imaginar que los 20 parlamentarios de Navarra Suma y que los 11 del Partido Socialista estaríamos de acuerdo en diseñar unos presupuestos pues muy comunes, muy que tuvieran el tren de alta velocidad, que tuvieran el canal de Navarra, que rebajaran las rentas, no las rentas altas, señor Will. Usted dice que nos encontrarán la rebaja de las rentas medias y bajas. Bueno, el propio Partido Socialista decía que la legislatura pasada se castigó a las rentas medias. ¿Usted cree que tener más de 18.000 euros es una renta alta? Es decir, ustedes la pasada legislatura iban con una política fiscal que penalizaba a las familias medias y con hijos. Entonces ahora si quieren volver al redil y quieren apostar por una rebaja fiscal que no penalice a ese tipo de familias, pues desde luego que nos encontraremos nosotros, y si Bildu vuelve también. Pero yo entiendo que cada partido tiene que hacer las políticas para las que se ha comprometido, y el Partido Socialista es verdaderamente esclarecedor la postura de EH Bildu, como incluso está dispuesto a darle tiempo. No sé si esto es algo que tienen ya pactado entre ellos y que bueno, el Partido Socialista le pide tiempo, deja que pasen las elecciones, yo te lo doy, pero luego pactas conmigo. Pero es verdaderamente esclarecedor y es realista el pensar que el PSOE tendrá que elegir de cara a los presupuestos o bien sacarlos adelante con Navarra Suma o bien con EH Bildu. Pues como tenemos además unas elecciones a la vuelta de la esquina, y tenemos también una pausa para la publicidad de inmediato, sí que quiero que a la vuelta estén pendientes de unas declaraciones que hemos encontrado que ha hecho a Navarra Televisión, una entrevista que ha concedido la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, hoy en Madrid, a propósito precisamente de alianzas, fuerzas, equilibrios en el gobierno de María Chivite. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en este Navarra en Abierto y habíamos dejado sobre la mesa esas declaraciones que ha realizado en una entrevista concedida a Navarra Televisión la vicesecretaria general del Partido Socialista en España, Adriana Lastra. Esas alianzas y apoyos para conformar el gobierno sobre los que se ha referido, ha salido al paso
Adriana Lastra, en esta entrevista, decía esto en referencia a los supuestos apoyos del gobierno de Navarra en EH Bildu. El gobierno de Navarra no es un gobierno independentista, el gobierno de Navarra está formado por constitucionalistas, lo preside una persona como María Chivite y tenemos gente en ese gobierno que ha estado perseguida incluso por ETA. Hoy el Ayuntamiento de Pamplona no lo gobierna Bildu porque el Partido Socialista impidió que así fuera. Por lo tanto, lecciones a este partido ninguna, lecciones a María Chivite y a los compañeros de Navarra ninguna. Son unos compañeros que han defendido siempre, desde la unidad territorial de España hasta la defensa de nuestra Constitución. Las declaraciones de Adriana Lastra en una entrevista, como decimos, que ha concedido a Navarra Televisión. Señora, me dejaba ahí un poco con la cosa de qué ha dicho. Porque es que no había visto hoy Adriana, no sabía las declaraciones, no conocía las declaraciones que había hecho, pues poco más que añadir a las declaraciones de Adriana Lastra. Es evidente que ahora el gobierno no es independentista, antes sí, antes la presidenta era una presidenta nacionalista y ahora no, ahora la presidenta es María Chivite, que desde luego no es nacionalista, es una presidenta socialista, y antes sí que un grupo que sustentaba el gobierno era Bildu, y ahora desde luego Bildu no ocupa ninguna consejería, cuando antes sí. Entonces no sé, las alaracas, no entiendo las alaracas de Navarra Suma cuando precisamente Bildu no está en el gobierno. El PSN impidió que EH Bildu gobernara en Pamplona, pero eso ¿es votarse a sí mismo o lo digo por las declaraciones de Adriana Lastra? ¿Ustedes qué opinan? Pues efectivamente pues fue una irresponsabilidad porque el Partido Socialista, pues, dentro de esa zozobra que la ha caracterizado en Navarra durante los últimos años y a los que nos tenía acostumbrados en Pamplona, pues cometió lo que es una fechoría desde el punto de vista del progresismo y de los principios de izquierda. Pero votarse a sí mismo es pero al final es una estrategia para permitir que Navarra Suma estuviese Pero ustedes también se votaron a sí mismos, ¿es otra fechoría? Sí, no, porque lo lógico es que la formación que tiene más votos y puede ser alternativa a la derecha, así lo entendemos en Euskal Herria Bildu, sea quien tenga la responsabilidad de liderar esa... El pasado viernes en la Federación no fue esa su posición, porque siendo los segundos decidieron pedir el voto para el tercero. Ya sé que usted es un poco contradictorio, señor Ramírez. Se puede sentir incómodo pues, ante las expresiones y ante las valoraciones que podamos hacer. Que no es coherente por su parte, porque la gente tiene que saber que el otro día, siendo ustedes segundos, pidieron el voto para el tercero y no decidieron mantener su posición. ¿No? Que entendemos que ustedes sufren y les duele sobremanera cada vez que pierden una posición de poder en la que ustedes creen que les corresponde, además de porque casi por rango divino. Y no, pues los acuerdos en la política pues están a la orden del día máxime cuando no existen mayorías absolutas. Y en Pamplona, si ustedes gobiernan, es porque el Partido Socialista con su estrategia así lo decidió, y a nuestro juicio eso supuso pues un retroceso muy importante. Ahora bien, hay muchos ejemplos aquí, la verdad es que no vamos a abundar en esta cuestión concreta, porque daría para debatir muchísimos ejemplos, como el de Huarte, por ejemplo. Entonces, bueno, quiero decir que al final... Sí, en Huarte, pues digamos que la derecha decidió depositar el voto a la única concejal del Partido Socialista y efectivamente eso era absolutamente inviable, y nosotros entendemos que Huarte está mucho mejor ahora que antes. Pero déjeme terminar un poco a la hora de valorar las expresiones de la señora Lastra. Pero rápido, que no avanzamos, ¿eh? Sí, pues muy brevemente, lo que vemos es el complejo permanente del Estado a la hora de tratar con naturalidad las relaciones y los posibles acuerdos, en este caso entre el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu. Oiga, que no pasa nada, que si hay alguna formación que ha cometido fechorías y ha tenido pues un pasado realmente complicado de justificar en materia de corrupción, etcétera, es el Partido Socialista, no EH Bildu ni Eusko Alkartasuna, por ejemplo, partido del que formo parte, que siempre ha actuado con absoluta nobleza. Por lo tanto, cuando desde Madrid se dicen este tipo de cuestiones, como que el Partido Socialista no tiene nada que ver con Bildu y no tendrá nada... Oiga, que es que a EH Bildu y a los que lo conformamos también se nos hace muy difícil, claro, viendo la historia, cuál es pues una relación normalizada con el Partido Socialista. Es recíproco, Mayorga. Es recíproco, y ahora pues creo que no cabe el debate en ese aspecto, ¿no? Nosotros creo que hemos cumplido a rajatabla con lo que dijimos en época electoral. No vamos a pactar ni con Navarra Suma ni con Bildu. Y no hay ayuntamiento en toda Navarra
que pueda decir que le hemos dado los votos o bien a Navarra Suma o bien a Bildu. Y nos hemos presentado nosotros mismos y nos hemos votado a nosotros mismos. Que de ahí luego haya gobernado la lista más votada, eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero desde luego, ni un voto a Navarra Suma, ni un voto a Bildu. No es verdad bueno, eso es cierto. No es verdad lo que usted dice, señora Unzu, no es verdad. No es verdad en el sentido de que, bueno, vimos como hace relativamente poco, cuando se decidió la presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ustedes tenían su candidato y no entiendo por qué no acertaron a seguir votándose a ustedes mismos. Bueno, sí, señora Unzu, yo estaba delante en esa sesión y tardó su candidata 3 segundos en darse la vuelta, darse la mano y no abordar ningún tipo de acuerdo. Directamente le dio la mano y le dijo que le iba a votar. Y por último, perdón, a ver si puedo, por favor. A mí me gustaría que me dijera, señora Unzu, a ver cuándo acaba el verano en Huarte. Aún estamos esperando, ¿eh? Sería bueno que le pregunte usted, señora Alzorriz, ¿cuándo acaba el verano en Huarte? Y por último, continuamente una lectura interesada de las votaciones que tiene el Partido Socialista en los distintos ayuntamientos. Y por valorar rápidamente las declaraciones que ha hecho la vicesecretaria del Partido Socialista, dice que el Gobierno de Navarra está formado por constitucionalistas, ¿no? Está formado por nacionalistas y por constitucionalistas. Es decir, Navarra Suma no ponemos en duda que la señora Chivite sea una presidenta constitucionalista y socialista, pero de la misma manera que antes decían que tenía una presidencia nacionalista con Uxue Barkos, tendrán que aceptar que hay consejeros nacionalistas dentro de su gobierno y por tanto nosotros solamente decimos... ¿Y quién lo niega? No, vosotros solamente nosotros decimos todo aquel que Navarra no quiera que el nacionalismo forme parte del gobierno de Navarra, lamentablemente solo le queda la opción de Navarra Suma. Señor Buil, que ha estado muy callado venga, adelante. Todo aquel que no quiera que el nacionalismo, estamos hablando todo el rato de votos que no se pueden tocar, que no se pueden mezclar y que acaban distorsionando en realidad la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas. Disculpe, después de proponer la mesa 5, ¿me va a decir usted eso? Usted lo que presenta, principalmente lo que usted presenta a los electores... Señor Esparza, déjame terminar. Permítame. Lo que presenta a los electores es un programa y ese programa, hoy por hoy, en un sistema de votaciones en el que ya hemos salido, gracias a los votantes, del bipartidismo, lo que toca es hacer coaliciones. Para hacer coaliciones lo que hay que poner son los retos que tiene nuestra comunidad sobre la mesa, pactarlos, pactar calendario, pactar cómo se van a obtener los ingresos, dónde se van a destinar los gastos y continuar trabajando. Lo que vemos entre filias y fobias, yo no pacto con independentistas, yo no quiero que estén los nacionalistas. Yo no pacto con Navarra Suma. ¿Sabe qué pasa? Que al final hay un 65% de la población navarra que ha hecho voto progresista. Y un 40% por cualquiera de todas las formaciones que no son sus 3 formaciones. Un 40% que votó por Navarra Suma. Entonces, no echen cara, usted no quiere ni tocar con un palo a Navarra Suma. Lo que yo le estoy diciendo es una reflexión interna de las fuerzas progresistas y es que ya vale. Que tenemos que aprender a poner sobre la mesa los objetivos sociales que nos ponemos por delante. En cualquier caso, lo que es la política de bloques parece abandonada, porque ahora sí que las ecuaciones pues parece que se ponen encima de la mesa. ¿Con quién pactaré? Eso es así. La política de bloques yo entiendo que continúa. La cuestión es que el Partido Socialista ha cambiado de bloque. Bueno, no, es que lo que veo vamos a avanzar, Ricardo, es que parece que todo lo que no sea Navarra Suma es malo. Pues oiga, no, porque Navarra es plural. Vamos con otro tema, que es que si no se nos va el tiempo, porque el pasado fin de semana, el sábado, durante la celebración del cohete en las fiestas de Villava, Navarra Suma denunciaba una agresión sobre una de sus concejales al tratar de evitar que se colocara una pancarta en favor de los presos etarras. Estas son las imágenes de ese momento que se han viralizado en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos los lados. La coalición Navarra Suma señaló que la edil tuvo que recibir asistencia médica y que ha presentado denuncia en Policía Foral. Posteriormente, el lunes, presentó una declaración, Navarra Suma, una declaración institucional en el Parlamento por esa agresión que calificó de fascista, declaración que contó con el apoyo del Partido Socialista y el rechazo del resto de grupos. ¿Qué pasó a partir de ahí? Porque la verdad, señor Esparza, que se ha dicho un poco de todo. Lo que se vio, lo que no se vio, lo que se dijo, lo que no se dijo. Realmente, a tenor de estas imágenes, ¿hubo agresión? ¿No hubo agresión? ¿Hubo agresión verbal donde no estaban presentes los periodistas, las cámaras? ¿Qué pasó exactamente? ¿Usted estaba allí, no? No, yo no estaba allí in situ, pero sí que conozco por compañeros del partido que estaban allí y que en las mismas imágenes se les ve que están plácidamente disfrutando de lo que tiene que ser el inicio de las fiestas de Villava. Se ve como en ese ambiente festivo y en el que
podemos comprobar cómo ningún miembro de Navarra Suma interpela a nadie ni le da por arrancar una bronca. Vemos cómo desde atrás se empieza a presionar, se vienen con las pancartas y se trata de violentar la posición que tenían los representantes de Navarra Suma para colocar en el balcón esa pancarta. Desde luego no es el único balcón del ayuntamiento, es decir, que las personas que querían portar esas pancartas tenían otras opciones. Desde luego lo que ocurre, lo que se ve en el vídeo, entiendo que es una parte de lo que allí sucedió. ¿Pero eso es una agresión, lo que se ve en el vídeo? Bueno, yo las imágenes del vídeo no sé si son constitutivas de agresión o no. Lo que sí que constituye una agresión es que existe una denuncia pública, una denuncia en la Policía Foral que ha presentado ese cargo público en Navarra Suma y un parte por el cual a ella pues bueno, se le tiene que atender sanitariamente. Yo desde luego no soy quien para poner en duda que esa agresión se ha producido. Tendrá que ser, de manera que he dicho antes, cuando se diluciden en qué términos se ha manifestado. Pero desde luego lo que no podemos hacer es blanquear y tratar de ver con normalidad lo que ya estamos empezando a ver. Y es que la izquierda abertzale durante todo el verano vemos cómo trata de tensionar las fiestas de los pueblos y esas imágenes que estamos viendo son totalmente innecesarias. Esas imágenes que estamos viendo ayudan a la convivencia de la que antes hablaba el vicepresidente del Gobierno, por ejemplo. Es decir, esas imágenes es necesario poner en cuestión si ha habido o no agresión en lugar de decir que eso que estamos viendo no tenía que haberse producido, porque no es normal que ocurran esos acontecimientos en una sociedad como la que tenemos hoy en día. El pasado lunes, ahora seguimos abriendo la mesa sobre este asunto, que no me olvido, pero el pasado lunes, en una entrevista concedida a esta casa, el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, decía esto que van a escuchar sobre EH Bildu a propósito de la violencia. Dentro del seno de Bildu hay personas que siempre se han destacado por una actitud contraria a la violencia terrorista, sobre todo todas las personas que vienen del partido Eusko Alkartasuna, personas que están en el Parlamento de Navarra representándolos, ahí no tengo ninguna duda. Y también hay una parte, es verdad, de Bildu que queda todavía un camino que recorrer precisamente para hacer una reflexión ética, una reflexión profunda en torno precisamente a lograr que todo aquello que pasó no se repita y que todo aquello que pasó se considere que no se tenía que haber producido, ¿no? Se refería el portavoz del Gobierno, señor Ramírez, a Eusko Alkartasuna como la parte moderada de EH Bildu. La verdad que el señor Ramírez lo conozco hace muchos años y hemos compartido las juventudes de nuestros respectivos partidos pues, determinados momentos a lo largo de la historia de Navarra, también en lo que tiene que ver con las condenas de atentados. Recuerdo ¿Ha dicho condena? Sí, condena de atentados. Yo siempre he condenado los atentados y los seguiré condenando. Y lo cierto es que Euskal Herria Bildu es fruto de una reflexión y de un compromiso entre partidos legales, como lo es Sortu, como lo es Eusko Alkartasuna, y que tienen por principio el rechazo de todo tipo de violencia. Pero ¿considera usted, le da usted carta de naturaleza a estas declaraciones en las que dice que hay una parte dentro de EH Bildu que tiene que hacer una reflexión ética? No estoy de acuerdo con las imposiciones a terceros de reflexiones éticas que quizá también tendría que hacer el Partido Socialista. Le está devolviendo la pelota. No, estoy diciendo que es muy sencillo endosar la necesidad de reflexiones éticas a los demás cuando quizá también sea exigible hacerlas a uno mismo. Para mí lo más importante, y ya pues llevo bastantes años ostentando responsabilidades políticas, es que estamos mucho mejor que hace años, afortunadamente, y que algunos pues hemos trabajado pues, muy duro para llegar a esta situación, y entiendo que tanto el señor Ramírez como yo somos absolutamente testigos y conscientes de que en este proceso pues ha habido que trabajar duro, ha habido desgraciadamente que soportar demasiadas vulneraciones de derechos humanos, demasiado dolor, demasiadas víctimas, y ahora lo que procede es profundizar en la convivencia, resolver pues todos los flecos de todo tipo de víctimas, todas ellas, y sobre todo pues bueno, tener un compromiso con que el futuro destierre pues lo que han sido vulneraciones de los derechos humanos que jamás debieran haber sucedido. Bueno, hecha esta confesión del señor Ramírez, a la reflexión que rescatábamos del portavoz del Gobierno, señora Unzu, y volviendo un poquito a esas imágenes de Villava, ¿ustedes apoyaron esa declaración institucional? ¿Fueron el único partido que apoyaron esa declaración institucional de Navarra Suma? El resto, incluidos sus socios, dijeron que no veían ahí tal agresión. Esto parece como un partido de fútbol y hay que acudir al VAR.
para determinar si efectivamente hubo o no. Permítanme la frivolidad. Ese pequeño vídeo no es representativo de todo lo que acudió a ir el ayuntamiento. Por eso le preguntaba, hay momentos previos, si hubo, momentos post, pero yo he respondido que no estaba presente y no puedo... Por eso le decía si hubo algún otro tipo de agresión verbal dentro, etcétera, bueno, que llevara a todo en el Ayuntamiento de Villava, y el lunes sí que es cierto que que acudimos al Parlamento y teníamos presentada sobre la mesa una declaración de Navarra Suma condenando los hechos acaecidos en Villava. Nosotros, desde luego, si por algo apoyamos la declaración de Navarra Suma, fue a raíz del momento en que la persona supuestamente agredida presenta un parte de lesiones por parte de un facultativo médico que desde luego no vamos a dudar de su capacidad. ¿Quiénes somos para dudar de un parte médico? Y aparte también puso una denuncia, como ha explicado el señor Esparza. A partir de ahí, pues deberán ser los tribunales quien desde luego esclarezcan este hecho, y nosotros siempre hemos mostrado nuestro rechazo a todo tipo de manifestaciones violentas que se hacen en el desarrollo de los actos públicos. Entonces, más que cuestionar si hubo o no agresión, lo que hacemos es una manifestación política de la utilización también ante de este tipo de actividades. Se refería el señor Esparza hace unos instantes, señor Ramírez. Sí, es que yo estuve allí. Yo estuve en Villava y fui invitado por el ayuntamiento, y yo conjuntamente con otros parlamentarios, es decir, y como me toca ir a bastantes fiestas, procuro no ocupar en muchas ocasiones los balcones, porque entiendo que cada ayuntamiento tiene su tradición, en Tafalla yo sé cómo se hace, se reparte por grupos parlamentarios y cada uno en su balcón pues invita a quien quiere y hace lo que considera oportuno. En el caso de Villava creo que son 4 balcones o 3 balcones, es decir, tampoco da demasiado juego al reparto, y yo decidí quedarme atrás. Yo digo que vi momentos incómodos de discusión, yo no vi ninguna agresión. No vi ninguna agresión, y lo que evidentemente... Pero dice que sí que vio momentos incómodos de discusión. Sí, sí, vi una discusión airada entre personas que conozco además, compañeros parlamentarios. En este caso se ve en el vídeo del señor Iriarte, luego estuve hablando con él, y lo cierto es que yo tengo que decir, si hubiese visto algún momento cualquier conato de agresión, yo hubiese intervenido. ¿Pero qué motivó esa situación? Pues bueno, pues yo lo que entiendo es que había unas personas que querían mostrar un compromiso con una causa loable y legítima como es, pues que las personas presas cumplan sus condenas en los lugares más cercanos a su lugar de residencia, y había quien entendía que ese no era el momento y que ese balcón estaba, digamos, propiedad en ese momento de Navarra Suma. Más que no era el balcón, es que hemos visto que hay como 3 filas de personas delante que se intenta llevar. Es decir, usted la acaba de comentar, seguramente, como comprenderá, en el único balcón en el que estaban los miembros de Navarra Suma era ese. Es decir, si hay 3 o 4 balcones, seguramente los otros 2 o 3 no estaban ocupados por miembros de Navarra Suma. A mí me parece una provocación el querer buscar la gresca, el tener que ir justamente a ese balcón en el que vemos que están cargos públicos de Navarra Suma disfrutando pacíficamente de las fiestas, el tratar de imponer esa reivindicación, para usted muy loable y demás, que no lo niego, pero tratar de imponer por encima de los cargos públicos de Navarra Suma ese momento. Yo lo que le digo es que no sé qué dinámica tienen en Villava, en Atarrabia, de reparto de balcones. Yo, como miembro de H. Bildu invitado, no ocupé ninguno, me mantuve atrás, entendiendo que son la gente del pueblo la que tiene que tener pues una prioridad en ese momento, y entiendo que era gente del pueblo la que consideraba que era un momento y podía tener derecho a acceder a ese balcón para pacíficamente mostrar una ventana. Está claro. Señor Will, ¿qué dice de todo esto? Bueno, ¿qué dice? Lo primero... ¿Estuvo usted en Villava? No estuve en Villava. Pero sí que dentro de las reflexiones que se han dado hay que reconocer el trabajo de gente que ha estado en juventudes de diferentes partidos a lo largo de estos últimos 15, 10 años, y que han trabajado por la disolución de ETA y por la situación en la que estamos, que es una situación buena en relación a lo que ha vivido esta sociedad navarra. El señor Ramírez, el señor Ramírez, han sido agentes claves de un proceso de pacificación del que todos nos alegramos y mucho. Cuando Navarra Suma presentó esta declaración institucional, que es la que motiva un voto dispar también con nuestros socios, en este caso con el Partido Socialista de Navarra, lo que nos encontramos son calificativos que entendemos que no ayudan a esa pacificación o a esa convivencia. Por un lado, porque ponen el foco en el conflicto. ¿Cuántas cuadrillas de gente Abertzale, socialista, de Podemos,
mixtas, disfrutaron de las fiestas en cuadrilla y cuando aparece un conflicto de estos lo utilizamos para poner en el foco. Mire, déjenme continuar, por favor. Yo tampoco no compartimos. Condenar esta fascista agresión protagonizada por miembros de la izquierda abertzale sobre una representación democrática del pueblo de Villava. 1. 2. Hombre, señor Buil, pero ¿usted qué término no comparte de todo eso? No me interrumpa. Yo no sé y usted mismo ha dicho que no sabía si se había producido tal agresión, solo sabía que había una denuncia. Claro, y aquí lo que estamos diciendo es que se ha producido una eso. agresión fascista contra representantes electos. Déjeme que termine y después argumenta usted. Sí, porque tenemos 2 minutos, o sea que vamos a... Segundo punto, rechazar la utilización de las instituciones y de los actos festivos para exhibir mensajes de apoyo a terroristas condenados. Bueno, la causa contra la dispersión es una causa por los derechos humanos y los derechos de los presos. No estamos ya en condiciones de estar en un estado de excepción. No podemos ligar una denuncia de una situación penitenciaria de excepción al terrorismo. Y termino diciendo simplemente, exigían a los alguaciles y a los del propio consistorio que investigaran estas. Yo creo que ya tienen autonomía municipal suficiente como para no tener que decirles desde el Parlamento lo que tienen que hacer. Pero si desde el Parlamento se está constantemente diciéndole a todos, mira, solamente un apunte. Usted se lleva las manos a la cabeza porque se utiliza el término fascista, entiendo. No, porque se da por hecha la agresión. Se da por hecha la agresión. Usted, señor no está demostrado. ¿Sabes cuándo utilizaron ese término? Le recuerdo que fue su jefe de filas después de un proceso electoral, después de que se votó, la misma noche electoral, ustedes llamaron a la alerta antifascista. Entonces, que ustedes... Con la emergencia de Vox. Entiendo que defienda a Vox en el Esparza. Vamos a ver. Déjame terminar. Después de un proceso electoral en el que la gente había votado, ustedes llamaron a la alerta antifascista. Nosotros estamos diciendo, después de una agresión, que se ha producido una agresión fascista. ¿Cuántas veces en sus comparecencias utilizan la palabra fascista? Usted que ha hablado de derecha autoritaria para referirse a Navarra Suma. Usted que hablaba de ese mismo día lunes del lenguaje guerra civilista. Pues las acepciones ¿Usted cree que eso nos pone el foco en el conflicto? Que nos hemos quedado sin tiempo. Y la verdad es que lo lamento mucho porque... Yo seguiría. Dice la señora Unzu que seguiría. ¿Hasta cuándo? Un rato más. Un rato más. Bueno, un poquito más. Señor Ramírez, Esparza, señor Willy, señora Unzu, muchísimas gracias. Vosotros 4 por haber compartido una noche más aquí en Navarra en Abierto. Nos vemos el miércoles que viene. Feliz semana.